Olé. Hay presencias que no necesitan levantar la voz para imponerse, individuos que sin moverse hacen que el ambiente cambie, como si su sola existencia alterara la temperatura del espacio. No intimidan con fuerza, intimidan con misterio, y ese misterio, cuando se entiende desde la psicología oscura, revela un poder silencioso que Maquiavelo conocía mejor que nadie. Si este tipo de análisis te atrae, si disfrutas desentrañar los matices ocultos del comportamiento humano y la percepción del poder, te invito a dejar tu like y suscribirte. Lo que estás a punto de escuchar va más allá de lo evidente. Un aura peligrosa no se construye en la piel ni en los músculos, sino en la mente de quien la percibe. Es un fenómeno psicológico complejo, una mezcla de señales sutiles, silencios estratégicos y una presencia que rompe con lo común. No requiere violencia, porque opera a un nivel más profundo, el de la interpretación. No muestra amenaza, la evoca. Desde tiempos antiguos, las figuras de poder comprendían que la fuerza real no estaba en las armas, sino en la imagen que proyectaban. Los líderes que sobrevivían no siempre eran los más fuertes, sino los más enigmáticos. Aquellos que dejaban dudas en el aire, los que podían ser una calma peligrosa, los que sin anunciarlo obligaban a otros a mantenerse alerta. La mente humana reacciona con fascinación y cautela ante lo que no puede descifrar. Existe un impulso primitivo que nos empuja a temer aquello que no podemos leer por completo. Y curiosamente, también nos atrae, así como el fuego, que deslumbra al mismo tiempo que advierte. Así funciona un aura peligrosa, una combinación de incertidumbre, frialdad emocional y una presencia que parece operar bajo reglas distintas de las del resto. Piensa en un rostro sin prisas, una mirada que no busca aprobación, un gesto que no delata intención alguna. Ese tipo de comportamiento altera los patrones con los que nuestra mente está acostumbrada a relacionarse. Es como si de pronto el guión social habitual perdiera sentido, y en ese vacío nace la sensación de peligro. Maquiavelo observó algo similar en los gobernantes de su época. La capacidad de mantener el control absoluto sin demostrarlo, permitiendo que fueran los demás quienes completaran los espacios con sus propios temores. Esa idea, tan simple como inquietante, sigue funcionando siglos después, porque no describe una técnica, describe una reacción humana universal, una presencia impenetrable activa mecanismos antiguos en el cerebro. La amígdala interpreta la ambigüedad como amenaza, la corteza prefrontal intenta racionalizarla, y en ese choque entre emoción y lógica aparece un efecto magnético. La figura que parece peligrosa atrae y perturba al mismo tiempo. No sabemos qué pensar de ella, y precisamente por eso no podemos ignorarla. Un aura peligrosa no necesita agresividad, se sostiene en algo más sofisticado, la capacidad de permanecer ajeno al caos, como si la realidad se doblara a su paso. Un tipo de confianza que no se exhibe, sino que se respira. Un silencio que incomoda. Una calma que parece esconder algo más profundo de lo que muestra. Cuando una persona encarna ese tipo de presencia, el mundo a su alrededor cambia sutilmente. Conversaciones que se vuelven más medidas, miradas que evitan prolongarse demasiado, gestos que se moderan. La percepción del peligro opera sin necesidad de palabras. No se amenaza, se sugiere, no se impone, se revela. Y es precisamente esa sutileza lo que lo vuelve tan fascinante desde la psicología oscura. Porque no estamos hablando de violencia, sino de percepción, de la forma en que la mente humana interpreta lo que no entiende, de la manera en que el silencio puede moldear la conducta ajena más que cualquier grito. El ser humano siempre ha desconfiado de lo que no puede predecir. Y esa desconfianza, cuando se mezcla con la presencia de alguien que parece moverse fuera de las normas sociales habituales, se convierte en una especie de fascinación tensa. Una figura así no genera miedo explícito, genera un suspenso mental, una expectativa.
La sensación de que en cualquier momento podría revelar algo que el resto aún no comprende. Esa es la razón por la que un aura peligrosa no depende del tamaño del cuerpo ni del tono de voz. Depende de la lectura psicológica que provoca. La incertidumbre es el mayor catalizador emocional que existe. Nuestro cerebro prefiere un enemigo claro antes que una figura inescrutable, porque lo que puede catalogarse deja de ser una amenaza. Lo que no, permanece en estado de alerta. Las antiguas cortes lo sabían bien. En las salas silenciosas donde se decidían alianzas y traiciones, el verdadero poder nunca era el del que gritaba. Era el del que observaba sin reacciones visibles. El que dejaba que los demás se debatieran entre la duda y la suposición. Cada gesto contenido era un movimiento que obligaba a los otros a repensar sus propias estrategias. Nadie temía a quien mostraba todas sus cartas. Temían al que ocultaba incluso las que no tenía. Esta forma de presencia genera un fenómeno interesante. Una persona que parece inaccesible moviliza más esfuerzo mental que una persona transparente. La atención se concentra en descifrarla, en interpretar sus silencios, en llenar los huecos con hipótesis. Y mientras más se le intenta comprender, más espacio ocupa en la mente de los demás. Es un magnetismo involuntario, nacido del propio instinto humano por resolver lo desconocido. Imagina una figura entrando en una habitación sin buscar atención, pero sin pedir permiso. No es arrogancia, es la presencia de alguien que no necesita validar su existencia. Esa ausencia de esfuerzo social desconcierta porque rompe con uno de los pactos invisibles de convivencia. La necesidad de suavizar la propia presencia para no incomodar. Cuando alguien no participa de ese acuerdo, parece operar con una lógica distinta, más autónoma, más reservada. Y esa autonomía por sí misma despierta una mezcla de respeto y cautela. En psicología social, esto se llama disonancia interpretativa, un estado en el que la mente no logra encajar a una persona en los modelos habituales, por lo que comienza a atribuirle cualidades que no ha demostrado. Algunas son positivas, otras inquietantes, y ambas nacen de lo mismo, la falta de información clara. Por eso, figuras consideradas enigmáticas suelen ser recordadas más que las extrovertidas. La mente se aferra a lo que no ha podido descifrar del todo. Y en esa zona oscura, donde el misterio reemplaza a la certeza, se construyen las narrativas más intensas. En tiempos modernos, este efecto continúa. Puede aparecer en un líder político, en un artista, en un intelectual o incluso en una persona común que domina el silencio más que la mayoría. El aura peligrosa no depende del contexto, depende de la forma en que el observador interpreta la calma ajena, porque no es la persona quien genera el aura, sino la reacción que despierta. Hay individuos que al no revelar sus emociones con facilidad, se envuelven en una capa psicológica que otros confunden con poder. Pero esa percepción no es un accidente, surge de una combinación de señales. Expresiones controladas, ausencia de prisa, mirada analítica, postura firme, una forma de hablar que parece más pensada que espontánea. Elementos que Maquiavelo habría considerado armas silenciosas, no porque dañen, sino porque descolocan. Y en esa descolocación, el observador proyecta sus propios miedos, dudas y fantasías. Esa proyección es el verdadero núcleo del aura peligrosa. La imaginación ajena trabajando sin límites, intentando descifrar un enigma que no pidió permiso para existir. Hay algo profundamente humano en temer aquello que no logramos leer. Nuestro cerebro está diseñado para buscar patrones, en los rostros, en los gestos, en las intenciones. Cuando una persona no encaja en esos patrones, cuando su forma de estar en el mundo no se ajusta al intercambio social habitual, se activa un mecanismo antiguo que nos prepara para lo imprevisible. No se trata de peligro real, se trata de una anticipación instintiva, como si una parte primitiva de la mente dijera: mantente alerta, no sabes qué va a pasar. Es en esa anticipación donde nace el magnetismo. La incertidumbre es un imán poderoso.
La mente se acerca para observar mejor aquello que teme, como si estudiarlo pudiera disminuir el riesgo. Pero ese acercamiento no trae respuestas, sino más misterio. La persona inexpresiva, distante o demasiado calmada se convierte en un espejo donde cada observador proyecta cosas diferentes. Y cuanto más proyecta, más enigmática se vuelve la figura frente a él. Maquiavelo entendía este fenómeno a la perfección. Para él, la autoridad no se sostenía únicamente con acciones, sino con la impresión que dejaban en la mente de los demás. Un príncipe que mostraba todas sus emociones perdía ventaja. Uno que las controlaba, aunque por dentro estuviera en duda, parecía invulnerable. Era una ilusión cuidadosamente cultivada, pero el efecto psicológico era real. La incertidumbre de los otros aumentaba su influencia. La psicología contemporánea lo explica con claridad. La ausencia de señales emocionales reduce la capacidad de predicción. Si no puedes prever cómo reaccionará alguien, generas más estrategias mentales alrededor de él. Lo vuelves una prioridad cognitiva. Ese gasto de energía mental, repetido en el tiempo, hace que una figura adquiera una presencia más grande de lo que realmente es. No porque haga algo extraordinario, sino porque ocupa un espacio psicológico mayor en quienes lo rodean. Un ejemplo común aparece en ambientes laborales. El empleado silencioso que escucha más de lo que habla, que no reacciona a chistes ni se suma automáticamente a conversaciones, suele generar un aura particular. Nadie sabe exactamente qué piensa, qué quiere o qué le molesta. Esa falta de claridad hace que algunos le atribuyan inteligencia superior, otros autoridad natural, otros incluso peligrosidad social. Cada interpretación revela más sobre el observador que sobre la persona misma, pero todas coinciden en algo. Su presencia no pasa desapercibida. Lo mismo ocurre con ciertos personajes históricos. Algunos líderes nunca levantaron la voz, pero el simple acto de entrar en una sala bastaba para modificar conductas. No necesitaban amenazas explícitas. Su forma de mirar, su silencio prolongado o su modo de sentarse transmitía una señal que no podía explicarse del todo. Era un fenómeno psicológico, no una habilidad sobrenatural. La gente respondía al vacío de información rellenándolo con suposiciones, muchas de ellas cargadas de miedo o respeto. En la vida cotidiana, este tipo de presencia puede surgir de manera natural. Personas que crecieron observando más que participando. Individuos que aprendieron a controlar sus emociones como mecanismo de defensa, o simplemente mentes analíticas que reflexionan antes de actuar. Lo fascinante es que la percepción externa transforma ese estilo de personalidad en algo casi mítico. Un aura que no se elige, pero que tampoco se disipa con facilidad. La clave está en el ritmo interno. La mayoría se mueve impulsada por la urgencia. Responder rápido, reaccionar rápido, hablar rápido. Cuando alguien aparece con un compás más lento, más frío, más calculado, altera la armonía del grupo. Lo convierte en un punto fijo, un eje alrededor del cual los demás ajustan su comportamiento, y ese ajuste revela la verdad del aura peligrosa. No reside en la persona, sino en cómo altera el movimiento del entorno. Al final, un aura peligrosa no es un arma ni una máscara. Es un efecto, un eco psicológico que nace cuando alguien rompe con las expectativas de los demás y se sostiene firme en su propia calma. No proviene de la agresividad, sino de la ausencia de necesidad. No surge del deseo de imponer miedo, sino de la capacidad de existir sin pedir permiso. Esa independencia silenciosa es la que perturba. Esa claridad interior es la que magnetiza. La psicología oscura nos muestra que lo inquietante no siempre es lo malo. A veces es simplemente lo distinto, lo que se resiste a encajar en las categorías fáciles, lo que obliga al resto a observarse a sí mismo. Maquiavelo no hablaba de intimidar, sino de comprender cómo funciona la percepción del poder en la mente humana. Porque allí, en la zona difusa donde la razón y la emoción se confunden, florecen los mitos, las interpretaciones y las leyendas personales.
Una presencia imperturbable despierta preguntas que nadie formula en voz alta. ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué lo mueve? Y en ese silencio, en esa falta de respuestas, nacen historias más fuertes que cualquier palabra. Historias que los demás construyen sin darse cuenta, mientras esa figura permanece inmutable. Ese es el verdadero misterio. Un aura peligrosa no la crea quien la lleva, la crea quien la percibe. Si este análisis te ha abierto una nueva forma de mirar a las personas, si te ha llevado a cuestionar lo que ves y lo que interpretas, te invito a dar like y suscribirte al canal. Aquí seguimos explorando los rincones más profundos de la mente humana, donde el poder, el silencio y el misterio se entrelazan. Y créeme, aún hay mucho más por descubrir.